Lo tenemos acá. Adelante, buenas tardes, José Horacio. Un placer hacer contacto contigo. Muy buenas tardes, el placer es mío de estar vía telefónica compartiendo con ese gran equipo del Sol de la Tarde. Sí, Bueno, José Horacio, te aquí llamamos. están todas las manos levantadas en el panel porque queremos hablar contigo. Pero Sí, Jonathan y después Cristal. de manera específica, José Horacio, incluso está en un periódico, y se tomó de un periódico, existe la idea de que a tu salida, junto con un grupo de quienes hoy conforman Opción Democrática, la carta y los términos en que salió ese grupo y la carta que se filtró indicaba una acusación de corrupción en Alianza País bajo la dirección de Guillermo Moreno. Entonces quisiéramos saber cuáles fueron los términos específicos en la que tú y otros dirigentes se separaron de ese partido. Bueno, yo quiero tener la oportunidad de aclarar que no puedo y sería falso completamente hablar de haber sido testigo o ni siquiera haber percibido de ninguna manera ninguna actuación que signifique una falta a la ética ni a la moral de parte ni de Guillermo Moreno ni de ninguno de los demás dirigentes que componen ese partido político. Nuestras diferencias, que las hubo, por supuesto que sí, fueron de carácter político, de visión política, de estrategia política, de práctica política, pero nunca hubo una contradicción en términos éticos, ni puedo señalar ninguna actuación incorrecta en términos, digamos, éticos, sino sí, mis diferencias fueron de carácter política y determinaron nuestra salida y la ruptura de ese pacto que fue un intento de fusión fallida. Lamentablemente, porque ojalá hubiera prosperado con la visión que la pactamos en el año 2019, que de alguna manera terminamos pactando constreñido por una ley de partidos políticos que luego fue declarada inconstitucional, lo que dio apertura a nosotros poder recuperar nuestro reconocimiento jurídico, porque nuestra personalidad jurídica como Opción Democrática, porque nosotros nos vimos obligados a pactar esa fusión porque nos negaron la posibilidad, la Junta Central Electoral de ese momento, de pactar alianzas, acuerdos de alianzas, porque se entendía que, bueno, la ley 3318 estableció un artículo que los partidos que iban a participar por primera vez en las elecciones no podían hacer alianzas. Entonces eso nos obligó a nosotros a pactar una fusión y luego que eso se hizo, el Tribunal Constitucional dijo que eso violaba el principio de igualdad ante la ley, que eso violaba la libertad de asociación y que no se le podía poner requisitos distintos a un partido porque sea su primera participación electoral. Entonces eso se declaró nulo y al haber fracasado, digamos, ese proyecto de fusión, pues entonces nosotros nos amparamos en esa sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que eso, impedirnos hacer alianza violaba nuestro derecho para en base a eso solicitar la nulidad del pacto de fusión. Y eso nos permitió en el 2022 recuperar la personalidad jurídica de Opción Democrática, partido que hoy tengo el honor de presidir. Pero les agradezco que me den la oportunidad de hacer esa aclaración. Cristal. Hola, José Horacio, un placer. Mira, te escuché atentamente desmentir que en el proceso de separación del señor Guillermo Moreno no hubo mal manejo de fondos ni ningún tipo de acto de corrupción. Sin embargo, anoche yo contacté a una persona que era parte del equipo de finanzas de ese partido y me dijo que si yo quiero verificar si hubo alguna irregularidad, entrar al repositorio digital de la Junta Central Electoral y buscar el informe de gastos de la campaña del 2020 y del 2024. Yo ingresé a ese portal, pero no está el informe y esa persona me señalaba, si tú quieres detectar alguna irregularidad, ve al rublo del gasto de combustible y te vas a dar cuenta que en ese periodo Alianza País era el partido que más combustible gastaba. ¿Es así? No, yo no tengo conocimiento. Yo nunca manejé, yo fui parte de la Comisión Política Nacional del partido y nunca manejamos los aspectos financieros, pero tampoco nunca sospechamos ni detectamos ni surgió como la duda de que hubiera nunca ningún mal manejo. Al contrario, había así siempre procurar ahorrar para que, yo sé que era una meta que tiene ese partido y que me alegro mucho que la hayan cumplido, que era tener una casa nacional propia, que pertenezca al partido, que no sea un lugar alquilado, digamos. Entonces, yo sí sé que había mucho énfasis en poder ahorrar para poder tener esa casa nacional, que yo sé que fue una meta que se habían planteado
y que me alegro mucho que hayan logrado alcanzar. Sin Pero embargo, nunca- en el documento que yo encontré, que no era el informe de gasto, pero es un documento que está en la Junta de esa fecha, dice que Alianza País manejó 10 millones de pesos y que de esos 10 millones, 5 y algo se fueron en publicidad y otros 3 en gastos de viáticos. En ninguna parte habla de ningún ahorro ni de ninguna inversión para adquirir una casa nacional. Bueno, yo estoy hablando, yo salí hace ya 3 años de Alianza País, pero sí lo que recuerdo Ese que informe había del ese 2020. énfasis Tú de estabas tratar como miembro. de ahorrar para esa casa nacional que todo partido, digamos, tiene derecho a tener. Yo sé que el PLD tiene su casa propia, el PRM tuvo el conflicto cuando Y se separó del 33.000 en PRD. pago de internet, dice ese informe. Sí, pero señores, un presupuesto de 10 millones de pesos para una campaña electoral que incluya candidatura presidencial, Es un acto. candidaturas a diputados, No, pero en candidaturas el a informe incluso senaduría, dice que sobró candidaturas a dinero. alcaldes Que lo y manejan candidaturas a regidores. La verdad es que hay que ser un héroe para hacer una campaña Bueno. a tantas candidaturas, a tantos niveles, Sí. con ese tan bajo presupuesto. Entonces, yo sí sé, porque incluso lo conversaba en estos días con no sé si sigue desempeñando, pero con quien en algún momento se desempeñó como secretario de Finanzas de Alianza País, que ellos sí les hicieron como rutina se hace de manera aleatoria a diferentes partidos, en 2 ocasiones auditorías de la Cámara de Sí, Cuentas. José Horacio. Y que en esas auditorías todo se encontró en su momento en orden. José Horacio. Eso sí me consta, Sí. que en la vida partidaria que tiene, en 2 ocasiones la Cámara de Cuentas los ha auditado y nunca han encontrado Ok. faltas, digamos. José Horacio, en aquella carta que hicieron unos 135 militantes de Alianza País que renunciaron, que luego Alianza País quiso minimizar y decir que solamente eran 22, ¿ustedes no habían cuestionado la nómina pública y los empleados que no sabían quiénes eran ni dónde estaban? ¿Cuáles empleados? Los empleados que eran parte del partido, los empleados, los que eran parte de la nómina del partido. Los administrativos. No. Yo recuerdo esa renuncia, La comunicación pública compañero, tuya dice eso. No, es que es un grupo aparte. Ellos luego formaron una agrupación que creo que se llama La Otra Política, Son de Santo Domingo Este. de Santo Domingo Este. No entendemos. Habían algunos compañeros también del distrito, pero ese fue otra renuncia que se dio previo a nuestra salida. O sea que entonces tendríamos que Alianza contactar País. a esas personas Sí. para desenredar este lío. Sí, Sí, porque que ellos sí hicieron Estamos una contactando publicación a la persona correcta. y Sí. cuando ellos salieron, fueron sí como 122 dirigentes, muchos eran familia entre ellos. Eso es de Santo Domingo Este. Eso fue un grupo que pero en tu no caso formaba personal, parte tú de no lo que cuestionaste es la falta de democrático. transparencia y la falta de democracia en la toma de decisión del partido, tal como reza tu carta pública. Tú hablaste de Por- corrupción, no fue de eso. No, exacto. Por eso sí aclaro. Porque ya el tema de que si falta de democracia o no, Gracias, eso José puede ser Horacio. cuestionamientos de carácter políticos, pero no éticos. Pero Y por eso si algo tú la dices, salvedad. pero si tú dices que hay falta de transparencia, estás cuestionando 2 cosas. Claro. Puede estar cuestionando la moral y la ética o puede estar cuestionando el asunto financiero. El manejo de No, los porque a veces la transparencia también tiene que ver con toma de decisiones de carácter político, no necesariamente de manejo Pero de si fuera de recursos. carácter político, tú dijeras Entiendo. la transparencia de la toma de decisiones políticas. Cuando tú dices transparencia, te refieres al tema del manejo No, financiero o al tema de manejo pero- político, ¿verdad? Estimado, yo creo que quien sabe a quién se refiere soy yo. Sí, lo que pasa es que tú eres que sabe a quién se refiere, pero tú también hiciste un documento público escrito. Y ese Mira, documento yo no público tengo- escrito, lo que sabemos lo leemos y lo interpretamos. Sí, y eso no fue un documento público, eso fue un documento interno. Nosotros ciertamente hicimos algunos cuestionamientos. No me imaginaba que 3 años después todavía iba a estar saliendo a colación porque ¿Y nosotros cuál- cerramos ese los capítulo. periodistas Y tú encontramos podrías mucho. recordarnos cuáles fueron los cuestionamientos públicamente para que no se malinterpreten. Óyeme, ¿tú puedes creer que gran parte de las diferencias tenían que ver hasta con los colores de los artículos para el proselitismo político que hacíamos? O sea, por eso te digo que yo no puedo Y hablar. por eso se dividió el partido. Y tú estás saliste de un partido por eso. Mira, ¿no? Vamos. Bueno, yo Emilio y después Grimer. sí, yo no me voy a referir jamás, ni voy a hacer alusión a mis compañeros ni mi compañera. Ahora bien, yo trato de no colonizar mi mente con mediocridades ni cosas dañinas. Y por eso quiero realmente cuidado. felicitarte públicamente a ti, José Horacio Rodríguez, a Jonathan Liriano, a Omar Fernández, a Vicentico Sánchez Enríquez, que son la nueva cara de la política vernácula, que representan una autenticidad. Repite y más los en- nombres, y más en- por favor.
José Horacio Rodríguez, Jonathan Liriano, Vicentico Sánchez Enrique, Omar Fernández, esta nueva camada de la nueva política vernácula. Y quiero, en tu caso particular, tú no puedes fallar. Tú eres nieto de un hombre que se entregó a su destino y a su vida, por lo cual Emilio Ángeles y este grupo de hombres y mujeres hablamos públicamente de una manera abierta en una estación de radio. Así que te felicito. Sigue trabajando. Grimer. No, él es nieto de un héroe de este país. Sí, es verdad, nieto. Que simuló. Sí, que para que Trujillo José Horacio Rodríguez, el que financió Gallo Confiti, que combatió y organizó el 14 de junio. Como hablas aquí, el nieto, el abuelo de ese muchacho. El bisabuelo y el abuelo de José Horacio Rodríguez, comandante de la expedición del 14 de junio. Se la jugaron y nunca han pasado factura a la República Dominicana. Te felicito. La pregunta, Emilio, ahora. La pregunta es, que le dé con todo y dale para adelante. Mira, de no poderle fallar al país. José Horacio. No podemos traicionar todos los ideales, por lo cual... Uno de los mejores diputados. Y un gran diputado fuiste. José Horacio. Nuestro abuelo José Horacio Rodríguez. Hay una publicación del Caribe de la fecha que dice: diputado de Alianza País critica el manejo financiero de Guillermo Moreno. Él dice que no. Y no, pero No, miren. yo recuerdo que José Horacio dijo en aquel momento que él siempre pedía a los estados financieros y que no se lo nunca entregaban, lo daban, dice. y que a partir de ahí le comenzaron a bloquear todas las participaciones y todos los turnos, y era objeto de un acoso en aquel tiempo. Eso lo dijo él. Ahora, si él lo quiere negar ahora, yo se lo acepto. Querido, es que la discusión es así, si él dijo que había corrupción o no. Bueno, que eso es corrupción, eso es ¿Eso es corrupción? Eso es que es corrupción. Señores, pero dejen que Grimer haga su pregunta. Pero ahora voy a Ustedes hicieron la suya. Pero ahora la pregunta, porque yo también aprecio. No importa, esto no es personal. Yo también aprecio y quiero a José Horacio, pero Jonathan Horacio Rodríguez. La Madrid. En paz descanse la Madrid. La pregunta es, José Horacio, ante estos cuestionamientos que estamos haciendo aquí, ¿tú crees que debería ser Guillermo Moreno que explique eso? Y no Miren, tú. Yo, a ver, si algo me gusta que me caracterice en mi trayectoria política es la coherencia. Hermano. Dime. Ciertamente, nosotros destacamos en un determinado momento que habíamos requerido una información que hasta ese momento no había sido compartida. Eso no es sinónimo de una acusación. No, una queja de que no era transparente en los asuntos financieros. Cuando no hay transparencia es porque hay algún problema. Ahora, la pregunta es, José Horacio. Todo fue aclarado y las diferencias fueron de carácter político. Está bien, te aceptamos y te entendemos. Yo te entiendo. Ahora, la pregunta es, José Horacio. Guillermo, ¿por qué? Mi querido. Rompimos un pacto Está bien, mi querido hermano José Horacio. Pero yo no tengo cuestionamiento, insisto, yo no tengo cuestionamiento ético con él. Yo he tenido diferencias. De acuerdo, y te entendemos. Ahora la pregunta es, ¿debe ser Guillermo Moreno que explique eso? Claro, ojalá haya más políticos como Guillermo Moreno en este país. No, la pregunta es, ¿qué Guillermo Moreno? No, espérate, José Horacio, porque aquí no somos muchachos. No somos Boy Scout. En su pasado intento de aspirar a la José Horacio. Sin embargo, reconozco que es una persona que no se le puede cuestionar. Bueno, lamentablemente pero tú lo cuestionaste, José Horacio. Tú fuiste que lo cuestionaste. Tú fuiste que lo cuestionaste. Si tú no lo cuestionas, nosotros no estuviésemos hablando aquí ahora. Estimado, estamos hablando porque tú dijiste que él dijo que era corrupción. No, pero para él hay una audiencia. Hay una audiencia. Hay una audiencia. Él está llamando porque tú dijiste que él dijo corrupto. No lo defienda, que mientras más lo defiende, más lo vamos a divertirnos con este programa, no a estresarnos. Él está dando toda la información que le estamos pidiendo. Dejen que el invitado hable. Vamos, dejen que el invitado hable. Adelante, José Horacio. Señores, vamos. Es un dato objetivo. Desde que fue fiscal en los años 90, Guillermo Moreno más nunca ha ejercido una función pública. No ha ejercido nunca una función pública. Entonces, ¿a eso que me refiero? A que hay gente que ha pasado por el Estado y que uno tiene cuestionamiento porque a su paso por el Estado ha dejado un lastre. Una pública no le puede Sí, él pasó por la administración pública porque fue fiscal. Pero espérate. Desde los años 90, el fiscal no ha vuelto más nunca. José Horacio, mi querido hermano, Grimer te habla. Con esta pregunta terminamos. José Horacio, te habla Grimer Méndez, mi querido estimado. El que nunca te falla. ¿Tú crees que debe ser Guillermo Moreno que explique lo que estamos preguntando? Claro, en verdad me sorprende porque a mí me encantaría que estuviéramos hablando de tantos temas nacionales y quiero aprovechar tu micrófono. Pero quien llamaste, pero tú y Jonathan son amigos y él te llamó
para que tú llamaras, para que tú defendieras esto. En vez de tú hablar y defender ahora mismo el jardín botánico, como lo he hecho siempre, tú estás defendiendo a Guillermo Moreno por lo que tú mismo cuestionaste. No me le marcha Horacio, que él no tiene la culpa. No, claro que sí. Fue Jonathan que lo mandó a llamar, no fue el que llamó. Y él tiene razón que tenemos que hablar de cosas nacionales. José Horacio, a propósito de lo que dice Félix, ustedes ya han construido una opinión, han recabado información sobre lo que el gobierno pretende hacer en el entorno del jardín botánico. Hay un gran hermetismo al respecto, hay una gran falta de transparencia. Ojo, ahorita dicen que yo dije que había corrupción. No es lo mismo decir que hay corrupción que decir que hay falta de transparencia, que quiere decir que no han comunicado ni informado a la ciudadanía cuáles son los planes que se pretenden hacer. Fíjense la diferencia. Hay una falta de transparencia en lo que se va a hacer. Entonces ayer el ministro de la Presidencia hizo un anuncio que lamentablemente lo que transmite es que ya la decisión está tomada y lamentablemente piden que participemos en una vista pública un miércoles a las 10 de la mañana, como que los dominicanos no tienen trabajo. ¿Por qué no hacen eso después de las 6 de la tarde? O un sábado o un domingo en la mañana. Pero ¿quién puede? O que la hagan en línea para que pueda participar el país entero. Lo que va a pasar en el Jardín Botánico un miércoles a las 10 de la mañana, como que esto no es un pueblo trabajador. Un pueblo que sale todos los días a ganarse el pan de la mesa. O sea... Bueno, muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez, exdiputado de la República, por haber atendido nuestra llamada para aclarar el tema de Guillermo Moreno y para fijar su opinión con relación a las obras que están en planificación en el entorno del botánico. Tengo una primicia de Alianza País. Breve, hermano, con eso nos vamos a la pausa. Gracias, José Horacio. Dale, Jonathan. Adelante. No voy a decir nada porque... Dale, hermano. No, dale, no, hay que tener algún tipo de criterio. No te dejes provocar. No te dejes provocar. No, está bien, porque hay que tener un cierto criterio. Tú no ves los shows que él hace cuando lo hacemos por ahí. No te dejes provocar.